El disertante es el ingeniero José Lizzi, miembro del CREA, es presidente de Mesa Ganadera Región Córdoba Norte. Lo invitamos a pasar aquí al ingeniero Lizzi. Si está por aquí el ingeniero Lizzi, así ya nos acomodamos y seguimos. Luego vendrán avances en la implementación del programa Carnicerías Saludables en diferentes regiones del país. Eso va a ser con Gerardo Leota y después un clásico ya que es Producción e Industria con Dardo Chiesa y con Jorge Torelli. Así que bueno, como decía, cómo impulsar una ganadería sustentable y rentable en el NOA. Les pido por favor que bajemos el volumen de la charla y que nos vayamos acomodando. Y el ingeniero agrónomo José Lizzi está aquí, es miembro de CREA, como dije, presidente de la Mesa Ganadera Región Córdoba Norte. Bueno, nos vamos acomodando, por favor. Muy bien, sí me gusta. Mientras viene llegando, vamos a ir entrando en calor. Si bien ya me presentaron, lo primero que quería era dar gracias. O sea, decía que hay un señor que se dedica a trabajar con empresas que dice que lo más importante para tener empresas exitosas y para ser feliz es ser agradecido. Entonces, básicamente hoy a Adrián, con el que estábamos ahí, Adrián Bifaretti, del IPCBA, que fue con el que fuimos desarrollando un poco la charla esta, la Comisión de Ganadería de CREA, que bueno, la realidad que lo que me dijeron, dice, vos que no tenés ni un pelo de tontos, ¿por qué no vas a dar esa charla? Bueno, mi familia, porque la verdad que vamos y venimos para todos lados y me abancan un montón de cosas, a mucha gente más y en este caso yo creo que a la vida, porque realmente creo que no hay muchas personas y yo soy un agradecido de la vida porque vivo haciendo únicamente lo que me gusta. Y creo que hoy además tenemos una gran oportunidad. Y de eso va a tratarse esto. Les voy a contar un poco cómo veo yo la cosa y ver cuál es esa oportunidad. ¿Sí? Me dijeron que no me mueva de las líneas si no activaban el francotirador del fondo, así que por favor, ahí estamos. Yo no soy tan famoso como el Cachimelo, así que me voy a presentar. Soy santiagueño por opción hace bastante tiempo. Sacha salteño porque, bueno, tengo familia, amigos allá, amigo y de muchos tucumanos, catamarqueños, asesor de cordobeses, riojanos, chaqueños, administrador de un campo que es de dueños españoles con jefes porteños. Nací en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a 1500 y pico de kilómetros de acá, y bueno, soy trashumante, me la paso dando vueltas por la zona. Esa es mi familia, Celina, mi esposa, Clara, Francisca y Guido. Hoy es el cumpleaños de Francisca, así que ya me vine a las 5 de la mañana, salí de mi casa y ya me empezaron a retar que no había llamado, que no había saludado. Talabartero, soguero, trenzador, fierrero. No anda, ahí está. En los ratos libres, en ocasión, me gusta domar algún animalito, en ese caso... Suena feo, pero esa es la yegua de mi esposa, un mulo que tengo en Salta para hacer cabalgatas y un caballo criollo. Chef profesional de mis amigos, me dedico a hacer control de calidad. Acá hay algún amigo que ha pasado por esa instancia. A veces, en Santiago del Estero me dijeron, Chango, alguna gracia tenés que tener, así que aprendí a tocar bombo, ni que sea. Bueno, así que tengo que aprender a tocar bombo. Y una vez al año me dedico a organizar cabalgatas, que son cabalgatas o respiros espirituales de alta montaña en los valles calchaquíes, también únicamente para mis amigos. Bueno, también trabajo. Esas son algunas de las... dedicado a hacer algunos capítulos de libros, de recría, de acrea, jornadas ganaderas. Estoy vinculado a la Facultad de Buenos Aires, que es mi lugar de origen, a la Escuela de Graduados, soy inspector de la raza Bosmara,
Así que me dedico a ver muchos campos por la zona. Y bueno, en eso ocupo mi tiempo. Lo que quería era, bueno, acordando expectativas, un poco qué es lo que vamos a ver. Eso son las preguntas, y bueno, a ver, esto es lo que me plantearon, a ver qué está pasando, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué sé yo, y al final con Adrián se decidió ponerle, ahí estamos, poner el foco en la rentabilidad y la sustentabilidad de los sistemas. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿sí? Rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas ganaderos del norte. Para empezar, sustentabilidad. Hoy arrancamos con el ingeniero Carranza, vimos una parte de la sustentabilidad, algo bastante referido al ambiente, vimos algo de sistemas agroforestales, silvopastoriles o como sea. Pero básicamente esto es lo que tenemos que entender. Los sistemas son sustentables en 3 ejes, por lo menos hasta ahora es lo que entendemos, que básicamente es el ecológico, el social y el económico. Los empresarios en general, nos enfocamos en el económico, pero bueno, hay otra gente que se enfoca en lo ambiental, los políticos en lo social, y nosotros, ahí estamos, tratamos de ganar dinero. La cuestión es que el sistema es sustentable en los 3 ejes o no es. O sea, no porque sea rentable va a ser sustentable. Nosotros, todo esto que decía Cachimelo hoy, o sea, nosotros no podemos plantear una ganadería de alta productividad si no tenemos gente capacitada, bien paga, que piense bien. Tampoco podemos plantear un sistema de alta productividad si el ambiente no lo soporta. O sea, para que sea sustentable tiene que ser en los 3 ejes. Hay un nivel de compromiso, pero tiene que ser en los 3 ejes o no es. ¿Dónde estamos y qué nos está pasando? Todo lo que voy a contarles está referido no al NOA, sino a una región un poquitito más amplia, que es el Chaco Seco. Pero tiene bastante que ver con el NOA. Son todas las provincias del NOA, el norte de Córdoba, el este de la provincia de Chaco, el oeste de la provincia de Chaco y el oeste de la provincia de Formosa. ¿Qué pasó? Esto lo conocemos, tenemos una idea. Durante muchísimo tiempo, la superficie agrícola del NOA fue de alrededor de 1 millón de hectáreas. De repente empieza a inundarse el NOA de inversión y la superficie agrícola se lleva a 4 millones de hectáreas. Estoy hablando de soja, poroto, sorgo y maíz, ¿sí? No estoy contando citrus, caña de azúcar, algodón, un montón de otros cultivos que sí son importantes en la zona, ¿sí? Ahora bien, eso fue impulsado por un contexto, o sea, un paradigma nuevo, siembra directa, precio de la soja, ¿sí? Varias cosas hicieron que eso se mueva. Salida de la convertibilidad. El último año se dejaron de sembrar en esta región al menos 350.000 hectáreas que se sumaron a las que se habían dejado de sembrar el año anterior. En total, más o menos se estima que salieron de la agricultura alrededor de 650, 700.000 hectáreas, sin contar todas las hectáreas que se alquilaron a valor cero, solamente para que controlen las malezas y mantengan la rotación. ¿Qué está pasando acá? El chango. Acá hay muchos que les gusta andar en bici en la montaña. Aterriza, les prometo que aterriza. Y bien, eso si quieren lo pueden buscar en YouTube. Ese chico se llama Carson Storch, y eso es de las competencias que hacen en Estados Unidos, en Utah. Entonces, bueno,
hablando en Carson, le digo, che, Carson, está re loco, hermano. Y dice, dice, ¿y vos que sembrás soja en la valle? Ah, miércoles. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cuál es la expectativa del negocio agrícola en la zona, para entrar a lo que viene después. Análisis de riesgo. Hay cuestiones que hacen que nosotros no ganemos plata. Hoy le pusimos mucho énfasis al clima, decía el ingeniero Melo, que el clima determina el negocio, o sea, parte del resultado del negocio. No solamente el clima, las variaciones de precios, los costos, los cambios de paradigma. O sea, a nadie le voy a contar que hace 15 años sembrar soja costaba alrededor de $100 por hectárea y hoy cuesta 350 por maleza resistente, por lo que costan los insumos, por un montón de cosas. Y después hay cuestiones estructurales, que lamentablemente en el norte tenemos bastante. Nosotros estamos a 1000 kilómetros de todo. ¿Sí? Entonces, o sea, no solamente eso, sino que además localmente no tenemos grandes consumos de granos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos en una situación complicada. Yo lo que quería contarles, lluvias, lo que decía Melo, 7 de abril, frías, ahí vivo yo, eso es una estadística, tengo bastante larga, Gancedo, un montón. Traté de poner de todos los lugares del Chaco Seco. O sea, pasamos de 200 milímetros a 1000. Nuestro problema en la agricultura regional no es el potencial productivo, sino la variabilidad climática. ¿Cómo hacemos para construir ambiente y cómo hacemos para sobrevivir a 2 periodos sin productividad, que cada tanto nos tocan? 2 años seguidos. El primer año, más o menos azafado, pero si nos tocan 2 seguidos, estamos mal. Entonces, la primera variable importante es el clima. La segunda, los precios. Ahí está girasol, soja, maíz y sorgo. Y si vemos los precios actuales, esto de Acrea, decimos, bueno, tuvimos una época que estaba mejor, estamos más abajo, ahora el maíz levantó un poquito, el futuro, pero yo quería contarles esto. Eso es precio USDA de la soja, Chicago, FOB en el Golfo de México, dólares por tonelada. Tuvimos un montón de tiempo que la soja fluctuó alrededor de 200, 220 dólares. Todo ese periodo. Después tuvimos otro periodo de la soja fluctuó alrededor de 400 dólares. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar, digamos, de acá para adelante? Yo no tengo ni idea. Y no voy a hacer un pronóstico. O sea, el pronóstico de ayer decía que iba a llover todo el día en el campo, en la valle, y a las 10 de la mañana dejó de llover. Así que, ¿qué le voy a decir yo cuándo va a valer la soja? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que cuando la soja valía eso, el petróleo valía 140, ahora vale, no sé, ahí, bueno, 47. China crecía al 14,2, ahora crece al 7,1, justo la mitad. Y con 2 reales comprábamos un dólar en Brasil, ahora necesitamos 4. Algo cambió, ¿sí? Entonces, tomando precios y tomando estimaciones de productividad en función de las lluvias, lo que podemos hacer es un análisis de riesgo a una probabilidad acumulada. En este caso hice una rotación, 50% maíz, 50% soja. Tomé 4 localidades, 7 de abril, La Jita, Frías y La Cocha. Básicamente esto es así, o sea, todo lo que está del 0 para abajo es la probabilidad acumulada de perder plata. Y lo que está del 0 para acá es la probabilidad acumulada de ganar. Estoy tomando precios de junio del 2005 a junio del 2015, las lluvias históricas para cada lugar, campo propio, sin impuestos, flete a Rosario. ¿Sí? Entonces, básicamente, en ese contexto, que era casi el mejor de la agricultura zonal, teníamos la misma probabilidad de ganar que de perder. Si vamos, por ejemplo, a La Cocha, que era de todos los lugares de los que yo conocí, los que había, el más estable, vamos a ver cómo es la probabilidad de ganar plata con el escenario de precios anterior, o sea, con la soja de 200 dólares,
teníamos más o menos, en este contexto, el 8% de probabilidades de ganar plata. ¿Sí? A partir de ahí hay que hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, además hay otras de las cosas que comentaba, ¿no? O sea, soja RR más siembra directa, hay un montón de cosas que empiezan a hacer ruido. Cuando el gasto en controlar malezas es casi tan importante como el 60% del ingreso bruto esperado, es complicado. Bueno, esto del IPCBA, vamos a ver qué pasó con la ganadería. Casi todos los datos que voy a mostrar ahora, todos son del observatorio de la cadena bovina, pueden entrar en internet, está ahí metido el IPCBA, está metido, bueno, hay varias gente trabajando ahí de forma muy interesante. ¿Qué pasó con el stock? Si bien hoy decíamos que no es cuestión de subir la carga y de amontonar vacas, ¿qué es lo que pasó acá? 55 años, entre medio hay periodos que no hay buenos datos, no pasó nada. De repente, en el 2001, empezamos a crecer. 83% de crecimiento del stock en todo el NOA en 8 años. El 10 y pico % anual. ¿Sí? Para hacer una estimación más o menos grosera, eso implicó, o sea, tanto comprar o retener algo así como 1.400 millones de dólares en vaca y 2.700 millones de dólares en habilitación de tierras. Si lo podemos comparar con el nivel de reservas del Banco Central. Y después se estancó. Se estancó principalmente lo que lo sufrimos más, la seca del 2011 al 2013, que algunos fue tremenda, pero se estancó por varios otros motivos. También, ¿qué va a pasar para adelante? No sé. ¿A qué nos dedicamos en el NOA? No quiero que miren los numeritos, pero básicamente quiero que tengan este concepto. El 97,3% de los establecimientos ganaderos de todo el NOA hacen cría. Algunos únicamente cría, un aporte importante, y otros cría, recría, engorda, alguna cosa. ¿Sí? Y eso representa el 66% del stock de la región. ¿Sí? ¿Quién tiene las vacas? El 58% del stock está en manos del 7% de los productores. Y no es muy distinto a lo que pasa en el resto del país. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo crea que podamos llegar a implementar, creo que se va a implementar básicamente en ese 7% de productores que va a tener mucho más impacto. ¿Cómo llegamos acá? Aparecen los rojos. Superficie del Chaco Seco, 50 millones de hectáreas. Lo que se desmontó en el último periodo, 10 millones de hectáreas. De esas 10 millones de hectáreas, 5, bueno, después los cuento ahí, 5 están en agricultura de algún tipo y 5 en ganadería. Queda otros 40, o sea, otras 40 sin tocar. ¿Sí? ¿Cuál es la gran oportunidad? Yo creo que hoy la gran oportunidad es esta. Que no solamente pasen hectáreas, sino capital, gente, recursos, plata, maíz, soja, de los campos agrícolas a los campos ganaderos. Y es un proceso que ya empezó, no le estoy contando nada nuevo, arrancó por lo menos hace 2 años. ¿Y por qué creo que esto es una oportunidad? Básicamente por esto. Esto es un trabajo bastante interesante de gente de Buenos Aires, estamos hablando sudoeste de la provincia de Buenos Aires, campos, para que tengan una idea, producción de 300 a 400 y pico de kilos de carne por hectárea. ¿Sí? Campos donde se hace mucho trigo, algo de girasol, algo de maíz, algo de cebada. Lo que estamos viendo acá, vamos a ver si encontramos es abajo, en los gráficos estos, el índice de diversificación y el coeficiente de variación de la renta. ¿Lo entendieron todos? No entendieron nada. Básicamente lo que mostró esto en plena provincia de Buenos Aires es que los campos diversificados no solamente tienen más renta, sino que además son más estables. ¿Sí? Y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, donde la variabilidad interanual es mucho mayor. Es mucho menor, perdón. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Esto. Hoy hablábamos de negocios, de resultados, de un montón de cosas. Yo creo que esto es fundamental, entender
que no es agricultura o ganadería, sino que se pueden hacer los dos sistemas y además aparecen lo que llaman propiedades emergentes, que, digamos, si uno da, digamos, la agricultura da 2, la ganadería da 2, sumando las 2 da 5. ¿Sí? Esas son cuestiones de análisis de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a medida que vamos incorporando actividades, nos vamos acercando a rentas mejores y vamos disminuyendo el riesgo. Entonces, podemos, de alguna manera, a los que les sobra maíz, transformarlo en carne, eso, de alguna manera, tracciona sobre toda la cadena hasta llegar al criador. Y además, hoy tenemos otro componente importante. No vamos a poner a hablar mucho de mercados, pero hay 2 o 3 cosas bien importantes que tenemos que saber. La ganadería argentina cambió mucho a partir del 2009. Una de las cosas que cambió es que perdimos un montón de haciendas, como decía el Cachi, vamos a la ganadería de la Chique. Pero a su vez, antes nos comíamos el 60-65% del destete en el año y ahora nos comemos el 100%. O sea, no hay carne que pase de un año al otro. Entonces, eso que implica que cualquier diferencia en la demanda enseguida se ve reflejada en el precio. El otro aspecto que cambió un montón es que hoy básicamente pasa esto. El 50% de la carne que come el argentino promedio es pollo y cerdo. ¿Sí? Pollo y cerdo. Esas 2 carnes están directamente atadas al precio del maíz, cosa que antes no pasaba. Entonces ahora tenemos otro nuevo regulador del precio de la carne, que es de forma indirecta que en la medida que suba el costo de producción del cerdo y del pollo, en poquito tiempo eso se ve reflejado en el precio de la carne de vaca. O sea, algunas cosas. Bueno, los sistemas mixtos son más flexibles, rentables y estables. El otro tema son actividades de rescate continuo. Dan cobertura financiera en este contexto de... habrá inflación. Agregan valor en origen, se venden productos de mayor valor, generan un producto de alta calidad para el mundo. O sea, hoy creo que esa dicotomía no tiene ni por qué ser así. Aprovecha tierra sin costo de oportunidad, que básicamente es lo que hablábamos hoy. O sea, hoy se han dejado de sembrar mucha superficie y algunas de esas hectáreas se han dado para sembrar a costo cero. Podrían estar produciendo carne. Son más sustentables, pero también son más complejos. Una cosa, las actividades de rescate continuo. La actividad de rescate continuo, hay algunas de las cosas que hablábamos hace un ratito con Adrián y eso. Justamente hay muchas limitantes al tema de la cría y mejorar la cría. En este contexto, donde la renta en general de este negocio es relativamente baja y es bastante menor a la inflación, es muy difícil dar la vuelta del año. Entonces, ahí hay un impedimento bastante grande. Las claves de la cría. No vamos a hablar de nutrición, luego vamos a hablar de algunas cuestiones de sistemas. Ahí le puse ahí, Adrián me dijo, poné números. Bueno, vamos a ver números. Porcentaje de destete en el eje X, el de abajo, desde 65 al 90%. Y producción de carne en el otro lado. Estos son los sistemas, son, digamos, sistemas, esto es una simulación a partir de las estructuras de costos y de producción que tenemos en los campos del norte de Córdoba, del sur de Santiago y Catamarca, del CREA, de la zona a la cual por lo menos tengo acceso a los datos. ¿Sí? Entonces, otra de las cuestiones, podemos modificar en el sistema, ¿no? Podemos modificar el porcentaje de destete de 65% a 90% y vamos a estar cambiando la producción de carne en nuestro sistema de cría en 3 kilos o en 4 kilos. ¿Sí? O la eficiencia de stock del 31,5 al 32. ¿Sí? Eso es, eficiencia de stock, es la rentabilidad en carne, producción de carne sobre el stock promedio. No tiene mucho impacto. Ahora, si lo vemos de esta manera, empieza a tener un poquito más de... Ahí nos empieza a gustar un poquito más. De 65% de destete a 90% de destete, el margen bruto de este lado tenemos en millones, pasamos, o sea, prácticamente duplicamos el margen bruto de la actividad.
Y eso se explica básicamente porque tenemos más terneras para vender, porque preñamos más vacas, porque tenemos menos vacas de rechazo, porque hay un montón de cosas que se empiezan a optimizar, porque hay un stock medio en el campo menor por cada kilo producido. Y otro indicador que es bien interesante, que por ahí si miramos los indicadores equivocados, decimos, bueno, el negocio de la cría no va. O sea, después vamos a ver algún numerito de renta. Pero hoy, digamos, la diferencia es 65% de destete, una relación margen sobre gasto, o sea, lo que gané únicamente la actividad sobre cada peso que yo puse, está alrededor de 1. Si yo me voy a 90% de destete, esa relación es 3. A ver, para explicarnos bien, o sea, no hay ninguna otra actividad en el país hoy donde uno pueda poner un peso y recuperar 3. ¿Sí? Estamos hablando de márgenes, nada más que márgenes. Faltan después todos los costos indirectos, los impuestos y todo lo demás, pero de márgenes. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar con la rentabilidad. ¿Qué pasa con la rentabilidad cambiando el porcentaje de destete? ¿Sí? Entonces, lo que vemos es 65% de destete, estábamos hablando que el destete nacional era alrededor del 60%, el negocio de la cría tiene una renta del 5% en pesos corrientes, ¿sí? En pesos corrientes. En 90% de destete nos vamos al 20%, también en pesos corrientes. Eso es un sistema, lo que puse ahí era básicamente un ejemplo medio modal. Ahora, ¿qué pasa si nos enfocamos en 75% de destete? En lugar de destetar 160 kilos, cambiamos el peso de destete. Cambia un poco, pero no cambia significativamente. Ahora acá esto empieza a ser interesante, porque acá empiezan a entrar los gastos indirectos. Carga en el eje de abajo y rentabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es 0,2 equivalente es 5 hectáreas por vaca. 5 hectáreas por vaca, la renta esperada más o menos es el 2%. Pero el tema no pasa por eso. Ahí vamos de vuelta a ponerle números de lo que decíamos hoy. Amontonar vacas. Así, más allá de un punto, el negocio no resiste. Llegamos a una asíntota en el cual subir la carga no tiene ningún sentido. ¿Sí? O sea, más vacas no significa tener más plata ni más negocio. Por otro lado, otro de los problemas que nos aqueja en el norte, que es el control de renoval. ¿Sí? En el gráfico de la derecha, lo que vemos es cómo se licúa el costo de mantenimiento de pasturas en función de la carga. Y la zona roja también es complicada. Básicamente, eso es que si no podemos tener más de una vaca cada 5 hectáreas, el sistema no paga. O sea, no hay forma de que sea sustentable. Otra de las cosas, o un concepto que también es viejo, carga óptima. Lo mismo, no es cuestión de amontonar vacas. Esto lo aprendimos a la fuerza con la seca, pero básicamente es esto. A medida que aumentamos la carga, eso es contraproducente con la producción individual, como decía el ingeniero Melo. Pero hay un óptimo en esa curva. De ese óptimo de producción, siempre el resultado económico mejor está de la producción máxima un poquitito para atrás. Eso es regla universal por una cuestión de costos, ¿sí? Y balance forrajero. Este es un ejemplito de un campo concreto de Catamarca, de Las Palmitas. Lo que estamos viendo, estos son números del 2013, cómo modificando el stock cambiaba el resultado por producción. ¿Sí? Resultado de producción, margen bruto, menos gastos indirectos y todo lo demás. Eso de todo ese campo. Entonces, lo que veíamos era que necesitaba 750 vacas para pagar todos los costos. De ahí empezaba a ganar plata y con 1.750 vacas para adelante empezaba a perder. El pasto no empezaba a alcanzar, el nivel de suplementación incrementaba tanto el gasto que no tenía retorno. Entonces la zona en la cual había que trabajar era entre 750 y 1.750. Ese es el punto de equilibrio y esa es la carga máxima que resistía al sistema. Ahora esto
llevado a riesgo. Básicamente, el concepto que quiero que se lleven es, la curva azul son 1.500 vacas. El riesgo, o sea, la probabilidad de perder esa cantidad de plata, en ese momento eran cerquita de 400.000 pesos. Por subir la carga 500 vacas más, de 1.500 a 2.000, el riesgo pasó a ser 1.200.000 pesos. Casi se triplicó. Se triplicó. ¿Y eso por qué? Porque teníamos muchísimas más probabilidades de tener que darle de comer a mucha más cantidad de vaca sin tener un retorno por eso. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto. Por subir un 30% de la carga, triplicamos el riesgo. No fue negocio. Una de las cosas, las herramientas que podemos manejar es, si la oferta de pasto es muy variable, la demanda debería ser variable. Una estrategia puede ser, lo que decían hoy, de decir, bueno, tener suplementación y manejar la suplementación de acuerdo a cómo es la oferta forrajera. La otra, que es la que se usó un montón, es esta, modificar la fecha de destete. O sea, corriendo la fecha de destete, corremos el requerimiento de los rodeos. Entonces, básicamente, de un destete tradicional a un anticipado, a un precoz, a un hiperprecoz, se va corriendo la curva de demanda de pasto, lo que decía Melo hoy. Y la otra posibilidad es retener la recría. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es que de una carga base, o sea, manejando el destete o reteniendo la recría, podemos modificar la carga del sistema alrededor de un 55%. Y ese es todo nuestro margen de acción. Todo lo que venga para abajo es pérdida de condición corporal, preñez, un montón de cosas. Lo que venga para arriba puede ser hacer reservas, invernado ocasional, cosecha de semillas u otro tipo de negocio. Ahora bien, esto es importante entenderlo, porque nosotros podemos manejar un 50-60% de la carga, de la carga de nuestro rodeo, incluso manejando la suplementación, pero nosotros tenemos un orden de magnitud en la oferta de variabilidad interanual en la oferta forrajera. O sea, podemos estar el año de 200 milímetros con 1.000 kilos de materia seca por hectárea y el año de 600 milímetros con 10.000 u 8.000. Esa variabilidad no hay forma de atajarla. Este es un ejemplo para otro campo del norte de Córdoba, de Quilino. Básicamente eso, llevado a la realidad, el empresario dijo, bueno, yo quiero tener en este sistema, en este campo, un 30% de riesgo. Y ahí estaba la probabilidad acumulada de tener una determinada oferta forrajera. Básicamente lo que se planteó era la carga base, el 30% de riesgo, y cómo ese marco de acción, subir o bajar la carga, destetando, reteniendo la recría, nos permitía, en ese caso concreto, amortiguar esa variabilidad climática. 1 de cada 10 años iba a tener que dar de comer y 3 de cada 10 años me iba a sobrar pasto. Hasta acá, sustentabilidad, un concepto, si hay algo que se lleven es, si no somos capaces de tener 0,2 equivalente vaca por hectárea con estas estructuras de costo, controlando renovar y todo eso, nuestros campos no son rentables. Así que ni siquiera pensemos en ver qué vamos a hacer con el monte ni todo lo demás. O sea, que de ahí para arriba. El otro tema es o sea, los mejores planteos de cría, hay planteos que están sostenidos en 78-80% de destete con 190-200 kilos de destete promedio durante bastantes años. Y la renta del negocio de cría ahí es del 25%, no más. O sea, en esos sistemas. Entonces, es muy difícil pensar en estos sistemas e intensificar la cría. Las claves de la recría en el NOA, yo creo que si no podemos intensificar la cría, lo que tenemos que hacer es sumar la recría. Dos ejemplos bien contrastantes, estos son asesorados también del norte de Córdoba. Más o menos, peso de destete el mismo en la misma época, 180 kilos, los primeros días de junio, fin de mayo. En uno sin suplementación y el otro suplementando al 1% de peso vivo, con una dieta bastante sencilla. En este caso, algo bien simple para hacer, para que no le erren, 1/3 de pellets de girasol, 2/3 de maíz. Fíjense lo que cambian los números. El de arriba, el costo de producción del kilo de carne, o sea, el costo de producción muy barato, 2 kilos con 59 por kilo de carne producido. El costo directo por cabeza, 192. El margen bruto, peso por cabeza,
casi 1.500. La rentabilidad de ese sistema, 30%. No está mal. El de abajo, con la suplementación, el costo del kilo producido se nos va a 5,40. Casi que lo duplicamos. Por cabeza gastamos 4 veces más. Sin embargo, el margen es bastante mayor. Pasamos a 3.000 y algo de pesos por cabeza. Y el retorno marginal por cada kilo de suplementación en este sistema está alrededor del 284% o el 300%. Digamos, con los precios actuales, eso es así. Y la renta de ese negocio está alrededor del 70%. Empieza a ser un negocio bastante más interesante. ¿Sí? Esto lo otro. En este contexto es muy difícil, como decían hoy alguien, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, menos lo que va a pasar el año que viene, cómo vamos a manejar estas inversiones. Estos sistemas, donde empezamos a meter la recría y después casi siempre la terminación, empiezan a ser sistemas de rescate continuo, donde uno todo el tiempo tiene algo para vender y uno siempre tiene su plata puesta en hacienda, mercadería, con lo cual el impacto de la inflación y un montón de cosas es mucho menor, ¿sí? Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene estos sistemas. Si vamos a cuestiones ambientales, lo que estamos viendo es ganancia de peso en invierno en la recría versus la emisión de metano. Esto es un trabajo de gente del INTA Santiago. Estas son cuestiones que hoy nos están poniendo límites al comercio, límites a un montón de cosas, son cuestiones que se vienen. Cuando el animal produce menos consumiendo para estar en mantenimiento o ganar muy poquito, a su vez esa ineficiencia se transforma en impacto ambiental. Entonces, lo que estamos hablando, mejorar las recrías, mejor conformación, mejor distribución de grasa, mejor terneza, hay un montón de cuestiones que empiezan a mejorar con mejorar los sistemas, no solamente la renta, ¿sí? El impacto ambiental y el bienestar animal, que son cosas que se están viniendo en este momento, que no van a venir dentro de 20 años. En el momento que tengamos mercados abiertos nos van a exigir que no solamente el animal sea gordo, esté lindo, tenga el peso, sino que además haya vivido en un ambiente saludable, sin contaminar, sin un montón de cosas. Y eso está en breve acá. Para ir cerrando, esto me gustaba... Esto sería el equivalente al IPCBA en Australia. Australia hoy es el principal exportador de carnes rojas del mundo. Y básicamente lo que dice ahí la propaganda de eso es que el 50% o más del territorio australiano está custodiado por los ganaderos. ¿Sí? Y estaría bueno, o sea, este cambio de imagen, no solamente el cambio de sistema productivo, es decir, pasar de tenedores de vacas a productores de carne, sino que en cuestiones de sustentabilidad social, cambiar esta imagen. Es decir, en lugar de ser los que contaminan, los que desmontan, lo que sea, somos, además de que damos trabajo, producimos carne y un montón de cosas, estamos custodiando el 50% del territorio nacional. En cuanto a la sustentabilidad social, hay un tema que yo creo que nos cabe mucha responsabilidad. Entre el 69 y el 97% de la riqueza genuina que se produce en todas las provincias del NOA es producción primaria o manufacturas de origen agropecuario. ¿Vamos de vuelta? ¿Se entendió o no? 69 al 97%. El resto es manufacturas de origen industrial, minería y petróleo. Y es una constante que en casi todas las provincias del norte el Producto Bruto Regional cubre un 20% del gasto. O sea, a esto hay que darle vuelta de alguna manera si queremos mejorar como sector, mejorar como país, tener una perspectiva de acá para adelante un poco más promisoria, y tenemos que en ese proceso entender de que si vamos a hacer negocios a largo plazo, cambiar esto de la visión del negocio de oportunidad por estas cuestiones de negocios estratégicos, negocios, es decir, bueno, la distancia del puerto no la vamos a cambiar, la industria por mucho tiempo acá no va a demandar los excedentes de soja ni de maíz. Hay muchas cosas que hoy estamos perdiendo por dejar 600, 700 mil hectáreas sin sembrar, y hay muchas cosas que podemos hacer. Ese es el futuro de corto plazo. Yo creo que
la ganadería en este caso va a sumar a esa situación de la agricultura local. El otro día escuchaba a un productor inversores de Buenos Aires, para la zona de Anta, en Salta, que decían, habilitamos el campo para hacer agricultura, y lamentablemente hoy nos damos cuenta que es ganadero, y tiene la posibilidad de hacer ganadería. Digo, bienvenido sea, es lo mejor que le pudo haber pasado. Y esa situación, lo que está pasando hoy, es que ese grano tracciona sobre el novillo, sobre la recría, eso tracciona sobre la cría y mejora toda la cadena. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Yo creo que es la gran oportunidad. Y tenemos mucho para hacer. Millones de kilos de carne para sumar, transformando el grano que se produce, que tenemos alto potencial de producir granos en la zona, de transformar esa carne. Preguntaban, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo puede crecer la ganadería? Porque si hay más demanda de terneros, va a haber que producir más terneros. Bueno, ya hoy nos contaron cómo hay que hacer para destetar más. Pero además, ya tenemos un antecedente. O sea, el 93%, 97% de los ganaderos de la zona hacen cría, o sea que los terneros los podemos tener, y ya crecimos al 10%, o sea que hace falta tomar algunas medidas, pero ese antecedente está. Yo creo que se puede, esa creo que es la gran oportunidad que tiene el NOA, transformar mucha superficie agrícola que hoy no deja plata en una ganadería de muy alto valor y alta productividad, y creo que tenemos los antecedentes de poderlo hacer. Para cerrar, es esto, necesitamos más vacas, más país. Muchas gracias. Bien.